Good afternoon from New York City and welcome. My name is Romina Quesada, coordinator of the Americas Dialogue on Education Policy Initiative at the Institute of Latin American Studies, or ILAS, at Columbia University. On behalf of ILAS, it is my pleasure to welcome you to this two-day virtual conference entitled Human Rights Issues in Latin America Through Education. We would like to thank the Latinx and Latin American Faculty Working Group at Teachers College for co-organizing this conference, as well as the Institute for the Study of Human Rights at Columbia University for sponsoring it. Thank you as well to our assistant, Gabriela Chacon, who will be with us today. Today's panel is Regional Approaches to Human Rights Through Education. We have three wonderful panelists and a discussant who will approach the topic. And then we will have a Q&A session where you will be able to ask questions through the webinar's question function. The panel's chair is Daniel Friedrich, Associate Professor of Curriculum and Director of the Doctoral Program in the Department of Curriculum and Teaching at Teachers College, Columbia University. A former primary school teacher in Argentina, Professor Friedrich has published extensively in the fields of curriculum studies, teacher education, and comparative and international education. His books include Democratic Education as a Curricular Problem, the co-edited volume, Resonances of El Chavo del Ocho in Latin American Childhood, Schooling, and Society, and Pop Culture and Curriculum Ensemble. Professor Friedrich is the co-founder of the Post-Foundational Approaches to Comparative and International Education Special Interest Group at the Comparative and International Education Society, and one of the co-editors of the series New Directions in Comparative and International Education for Bloomsbury Academic. Professor Friedrich, thank you so much for being with us today. The floor is yours. Thank you, Romina. It's a big pleasure for me to be here and welcome everyone to this event. I'm really excited of the conversation that's going to take place. And so I'm going to, without further ado, introduce the three panelists and our discussant. The idea is that each panelist is going to take about 20 minutes, and then discussant is going to take about 10 minutes, and they're going to have the rest of the time for Q&A. I reiterate what Romina said about please post any questions in the Q&A function and not on the chat. We're not going to be monitoring the chat. So if you have any questions, please do that through the Q&A. Our first panelist is going to be Daniel Pinilla. Daniel is a Colombian journalist with more than 9 years of experience in human rights and sustainable development. He has worked for international organizations such as the United Nations, Caritas Internationalis in Vatican City, the Latin American Rule of Law Program of the Konrad Adenauer Foundation, and CEGIL, where he's the current director of communications. As a journalist, he wrote for the Colombian newspaper El Tiempo and the international news chain CNN. He has worked on interdisciplinary approaches like connections between arts and human rights. More recently, he has led important initiatives using new technologies to promote human rights. Daniel holds a bachelor's degree in social communication and journalism from the Pontificia Universidad Javeriana from Colombia, and a specialization in human rights from the Collège Universitaire Henri Dunant from Switzerland. In 2012, he was awarded a scholarship at the Inter-American Institute of Human Rights in Costa Rica. Our second panelist will be Cecilia Ramirez Perez. Cecilia is a coordinator for the Indigenous Women's Global Leadership School at the International Indigenous Women's Forum, a global network that links local, national, and regional indigenous organizations around the globe and advocates for indigenous women's issues at the international level. Cecilia belongs to the Mixteco peoples of Oaxaca, Mexico, and has been engaged in awareness raising and educational projects targeting indigenous communities since 2005. Prior to joining the forum, she worked as a literary educator in indigenous languages, while also delivering lectures at national and international colloquia and conferences in indigenous languages. Cecilia has a bachelor's in political science and public administration from the National Autonomous University of Mexico. In 2015, Cecilia contributed to the creation of a community library for indigenous children and youth in her hometown. And in 2019, she was part of the Human Rights Advocates Program cohort at Columbia University. Our third panelist is Gina Romero. Gina is an activist and social entrepreneur. She currently serves as the executive director of the Latin American and Caribbean Network for Democracy Red Lat. She is an expert and researcher in civil society, civic education, youth empowerment, governance, and democratic dialogue, as well as a professional in government and international relations. Over the years, Gina has gathered ample experience in formulating and implementing social development projects, as well as managing social organizations.
Gina holds a master's degree in political, economic, and international affairs analysis. Finally, our discussant will be Felisa Tibetz. Felisa is chair in human rights education at the Department of Law, Economics, and Governance at Utrecht University, and a lecturer in International Education Development Program at Teachers College, Columbia University. She's also UNESCO chair in human rights and higher education. Her research interests include peace, human rights, and global democratic citizenship education, curriculum policy and reform, critical pedagogy, education on social movements, and human rights and higher education transformation. Dr. Tibetz has published practical resources on curriculum, program development, and evaluation on behalf of the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, UNICEF, UNESCO, OSCE, ODIHR, and the Council of Europe and non-governmental education organizations such as Amnesty International and the Open Society Fund Foundations. Thank you all for participating. Daniel, the floor is yours. Well, thank you very much. I'm so excited to be here. Thank you very much for having me. And well, I just would like to say thank you as well for the Columbia Art Teacher of School, Columbia University, to Romina and Gabriela for all their effort making this presentation and this event true. And well, I think that I'm going to shift to Spanish just because I have been learning and been working on those topics mainly in my native language, but also because, well, you don't need to suffer with my English and with my accent. So I'm just trying to share my screen. Ahí pueden ver la hora, supongo. Perfecto. Bueno, pues un gusto, gracias de nuevo. Vengo para hablar de curiosidad y de innovación como ejercicios claves en el trabajo de derechos humanos en América Latina. Creo que es un espacio poco común, pero que encuentro muy interesante para explorar. Básicamente, la estructura de presentación que tengo propuesta para hoy es hablar de cuál ha sido el rol de la comunicación en lo que hoy entendemos y hemos entendido y aprendido de derechos humanos en América Latina. Un segundo momento para hablar sobre el reframing o este framing, este contexto, este marco del cual nos hemos movido en los espacios de incidencia y de promoción de derechos humanos en América Latina. Un tercer momento, quisiera hablar sobre la idea de cambiar la narrativa, cómo los cambios en la narrativa son un escenario transformador en el ejercicio de educación y de aprendizaje de derechos humanos en la región. Un cuarto momento, hablar de la curiosidad como un método de trabajo y finalmente algo de la labor de SEGIL, que es donde estoy actualmente trabajando como director de comunicaciones. Bueno, inicio hablando un poco sobre la comunicación. Yo creo que ha sido uno de los escenarios más interesantes para entender cómo hemos aprendido y cómo hemos acercado nuestros contenidos y nuestras experiencias a los derechos humanos en la región. Si soy honesto, yo hago un esfuerzo tengo 30 años y desde entonces voy a empezar cómo funciona la estructura de los derechos humanos en la región y creo que para ese momento América Latina sufría como grandes transformaciones con escenarios dictatoriales, autoritarios, regímenes militares, que nos hicieron aprender derechos humanos, pero antes de aprender derechos humanos nos acercamos para protegerlos antes que para educarnos sobre ellos. Y eso cambió todas las lógicas de lo que son derechos humanos, ¿no? Nos dedicamos de alguna forma más a enfocarnos a lo que fueron los derechos y no a lo que fueron los humanos que necesitaban de estos derechos. Y ahí empieza un ejercicio de compatibilizar derechos y humanidad con derechos, que yo creo que empieza a pasar por una línea transversal que es justamente la comunicación. Esta gráfica que les comparto hoy acá muestra justamente cómo la comunicación es transversal a lo largo de la historia. Yo creo que al inicio nos preocupamos inicialmente por compartir y denunciar las atrocidades de los gobiernos de lo que pasaba en esos 30 años. La comunicación después fue evolucionando para tratar de seguirle el ritmo a las violaciones que, aunque eran los mismos derechos, sufrían nuevas violaciones, que es lo que pasa hoy en los ejercicios de digitalización, por ejemplo. Y finalmente, ¿qué esperamos de futuro de educación sobre derechos humanos en América Latina? Esta es una tabla que saqué de uno de los informes de Community Change, que es como una de las organizaciones más interesantes a mi modo de ver en compatibilizar los escenarios de derechos humanos y comunicación. Y es justamente en la columna de la derecha, creo que la de la derecha, en donde dice lo que debemos ver, what we read, es básicamente lo que estamos recibiendo en las informaciones hoy por hoy, en los medios de comunicación, en los discursos orales. Y la columna de la izquierda, en el what we think, es un poco más pensando hacia esos derechos que estamos detrás, ¿no? Esas historias y esos mensajes que, aunque comunican diferente, pueden estar sopesadas en lo mismo. Yo creo que solamente esto es interesante para darnos cuenta cómo un cambio en la comunicación ejerce un eje transversal en la forma en la que hemos entendido derechos humanos y en la que ejercemos educación de derechos humanos en la región.
cómo un cambio en la narrativa podría revolucionar la forma en la que trabajamos y entendemos derechos humanos. Yo creo que eso es como parte de lo que hoy quisiera proponerles hoy en esta presentación. Y es justamente, creo que deberíamos hacer conciencia frente a ese diálogo que existe entre derechos y entre humanos, ¿no? Entre poder hablar de derechos humanos significa de alguna forma ir con esas corrientes científicas que nos han hablado de los dos hemisferios del cerebro, ¿no? El hemisferio emocional y el hemisferio racional. Y históricamente la ciencia sigue comprobando de alguna forma que es más dominante este hemisferio emocional, pero nos seguimos sintiendo mucho más cargados con la idea de mostrar en temas como derechos humanos, apegarnos al ejercicio racional, ¿no? Al ejercicio de ley. Y ese espacio de interpretación que existe y que queda entre lo que son los dos diálogos, de lo emocional y lo racional, entre los derechos y lo humano, de alguna forma creo que ese es el escenario perfecto para construir nuevas narrativas de derechos humanos en América Latina. Y esto afecta a sociedad civil, a gobierno, a organizaciones no gubernamentales, digamos, es una forma de entender las narrativas como escenarios más colectivos y más grandes. Entiendo narrativas basándome en una idea de frame, ¿no? De marco, de contexto, de dónde nacen estas historias, estos primeros acercamientos después de las historias, que son como una cantidad de sucesos a los que empiezan a tener ideas o pensamientos que empiezan a formarse y que con la continuidad de historias llegamos a las narrativas, ¿no? Llegamos a estas ideas y a esos pensamientos que se quedan con nosotros asociados a distintas historias, a distintas emociones. Un ejemplo que a mí me parece bastante interesante para explicar esto justamente del framing y del reframing y de por qué es importante trabajar en esto es porque al final esas ideas de derechos humanos y la forma en la que entendemos los derechos humanos pues se han sentido vinculadas en América Latina a ejercicios muy politizados, ¿no? Y es justamente cómo tratar de evitarlos si al final los frames y los marcos en los que estamos trabajando son los mismos. Y ahí yo creo que es solamente cuando salimos de las perspectivas tradicionales podemos entender nuevas lógicas de incidencia y de advocacy y de promoción. Es por eso que son importantes las estructuras del framing y el reframing y el cambiar la narrativa en la propuesta de comunicación, que es la forma en la que yo entiendo cómo hemos ido trabajando la educación de derechos humanos en la región. Un buen ejemplo es quienes lo han entendido muy bien, que son los populistas. Y yo creo que los populistas han entendido este diálogo entre lo que es humano y lo que es derecho y lo que es racional y emocional justamente en sus políticas y en sus estrategias. Aquí hay tres estrategias que yo he venido como identificando y que son dateadas y mapeadas, digamos, a partir de varios espacios en la región. Que de alguna forma tratan de evocar justamente lo que no debería pasar en un ejercicio de comunicación no estratégico. Con la idea del ejercicio de derechos humanos que se ha movido desde los defensores y desde las, digamos, sociedades más progresistas es los defensores de derechos humanos no son criminales. Cuando al final estamos evocando a un marco de son criminales. Y justamente esto es algo que no sucede en los espacios que proponen los populistas, ¿no? Y en sus estrategias, es evitar al máximo hablar de sus marcos, justamente para poder mantenerse en esferas compartidas con quienes dialogan al final. La primera estrategia que utilizan son las de controversia, básicamente un espacio para distraer y para poder encontrar cómo ubicarse en estructuras de gobierno y en estructuras y en sociedades donde haya espacio para la controversia. Dos, la estrategia de la crisis, en la que básicamente sean crisis reales o inventadas, el populismo necesita un espacio para poder llegar a posicionar la idea de un salvador. Y ese salvador es últimos quien explica la forma en la que deberíamos entender o no derechos humanos. Y ahí hay una primera como red flag, como una alerta temprana, una alarma de algo está sucediendo en la forma en la que estamos interpretando o educando sobre derechos humanos. Y la tercera es el conflicto, y es justamente esta necesidad de separar entre ellos y nosotros, cuando usualmente ellos terminan siendo las minorías. Sin embargo, hay unas formas de contrarrestarlo y yo creo que es aquí justamente lo que puede y lo que ha venido pasando en América Latina para responder a estos brotes populistas, y esto es un ejemplo de cómo las narrativas son herramientas fundamentales en la forma en la que entendemos derechos humanos. Podemos contrarrestar controversia con respuestas narrativas desde la cultura, crisis desde la cooperación y conflicto desde los valores de comunidad. Y esto es algo que creo que es interesante para explorar en la medida en la que entendemos ese diálogo que les vengo manifestando, ¿no? Este oficio equilibrista entre humanidad y derechos. Y es justamente esto que proponemos desde estructuras narrativas, quienes trabajamos en comunicación muchas veces. Lo primero es la cultura, y la cultura como un espacio que justamente atenta contra todo eso que la estructura populista de la controversia responde, y es en la capacidad de reunirnos, ¿no? De cómo podemos formar espacios comunes en donde todos quepamos. Y yo creo que ahí definitivamente hay un espacio y ahí hay una oportunidad para trabajar en ese componente emocional que sí evoca la importancia y el impacto de los derechos humanos.
No es suficiente tener marcos normativos, estándares internacionales de protección de derechos humanos, si no están aterrizados en el día a día y en la emocionalidad de quienes los viven y quienes los necesitan, que al final son las sociedades. Y ahí los espacios culturales son puertas abiertas en donde convergen todo tipo de actores. Cooperación justamente hace lo mismo, en donde llama a los pilares básicos de estabilidad y de seguridad, que son dos componentes que se pierden con los brotes populistas. Y es justamente casi que un ejercicio de ponderación de derechos en donde se pone, normalmente no podemos trabajar en educación, no podemos trabajar en salud, pero vamos a trabajar en seguridad, que es lo más importante en tiempos de crisis. Y cuando tenemos justamente esas separaciones en una ponderación de derechos y hay un espacio a esta crisis fomentada por los populistas, los espacios de cooperación, que es justamente fomentar esos intercambios, lo que hacen es desmitificar el miedo. Y ese miedo al final lo que hace es una construcción nueva de lo que son derechos humanos, de por qué es importante hablar de educación y por qué es importante hablar de salud y no entender solamente como el Estado en la presencia militar durante una época de crisis. Es entender un Estado que llega con seguridad, es entender un Estado que proporciona colegios, que tiene centros médicos funcionales, ¿no? Y lo tercero es comunidad, justamente cómo respondemos en los cambios de narrativas con el ellos versus nosotros, pero lo hacemos desde la pertenencia, lo hacemos desde la confianza y desde el apoyo, que son valores justamente opuestos a toda esta idea de conflicto y de sensación de separatista que ofrecen los populistas. ¿Cómo hacerlo? Bueno, a mí en mi experiencia, digamos, profesional, hay un elemento y un ejercicio de trabajo que me llama mucho la atención y es el de la curiosidad. Y es un espacio para articular distintos sectores y distintos componentes, digamos, para entender el ejercicio de derechos humanos en América Latina. Y son al final nuevas formas de educar, nuevas formas de aprender sobre el ejercicio de comunicación y de derechos humanos. ¿Por qué? Porque curiosidad para mí es dialogante, ¿no? La curiosidad no es un ejercicio que al final no es extremo, como puede ser conocimiento, que es un poco más enfocado al componente racional, a entender cuáles son los marcos normativos, a entender los estándares interamericanos, a entender la ley, a entender el impacto, los valores, digamos, desde el enfoque jurídico o político, pero al mismo tiempo es un enfoque equilibrado, es un enfoque dirigido hacia el aspecto mucho más racional. O por el otro lado, la pasión, ¿no? Yo soy súper apasionado por esto, que tal vez es lo que ha caracterizado algunos movimientos de la sociedad civil en América Latina no tan organizada. Y la curiosidad fomenta preguntas y autocríticas en el proceso de acercarnos, pero al mismo tiempo nos motiva a tener curiosidad por ese conocimiento y nos intriga a movernos por esa pasión. Pero estamos en un ejercicio de dos, de entender los derechos con humanidad y la humanidad fortalecida en unos derechos que se deben implementar. Hay tres componentes que a mí me parecen interesantes de curiosidad, que son espacios reales y técnicos de lo que pueden ser un ejercicio de derechos humanos en América Latina. El primero es el arte como plataforma de promoción interdisciplinar y diálogo. Ahí en el arte podemos tener experiencias artísticas que fomentan reflexiones políticas. Y eso es parte de lo que pasa con la cultura, ¿no? Entender el arte como una plataforma multiplicadora para entender y para reflexionar y para interpretar lo que son derechos humanos en la región. Esto ya no puede ser una discusión exclusiva de abogados para abogados, de politólogos para politólogos. Esto tiene que ser una discusión y unos enfoques exclusivamente tan amplios para disciplinas y para generaciones, ¿no? La web y esta posibilidad de encontrar alianzas con nuevas audiencias es un segundo componente que nos permite hoy el uso de nuevas tecnologías. No podemos seguir hablando de derechos humanos sin vernos obligados a hablar de nuevas audiencias. Lo que hemos aprendido y lo que hemos entendido de derechos humanos a lo largo de la historia ha sido parte de alguna estrategia de comunicaciones, ha sido parte de algunos escenarios o falta de ellos que sí han identificado y segmentado audiencias. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y el tercero es el de capacitación, el de entrenamiento, ¿no? Que implica y evoca también algunas dinámicas mucho más de aprendizajes y escenarios donde las universidades, lo que estamos teniendo hoy, ¿no? Estos espacios de abiertos de propuestas y de intercambios son más necesarios ahora que nunca. Estos son algunos ejemplos. Aquí lo que ven son 6 de los principales casos llevados por CEGIL ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ante la Corte Interamericana, y es justamente un espacio en donde hay distintos artistas que han hecho interpretaciones a partir de los casos, fomentando discusiones de lo que han sido unos de los elementos más importantes para entender las estrategias de litigio, y algo que nunca se hubiera pensado desde otras interpretaciones, hoy nos permite reunirnos a nuevas audiencias, hablarle de derechos humanos a otras personas, no desde la lógica con la que hemos venido siempre trabajando de protegernos, sino muchas veces con la lógica de descubrir en los derechos humanos oportunidades de incidencia y de protección. Esto lo pueden ver en la página de CEGIL. Yo creo que es interesante que después hagamos como una aproximación de los casos, pero solamente es para mostrar un poco el ejemplo. Hoy, de hecho, en 30 minutos, la Universidad de Columbia está dándole un premio a CEGIL y a la Fundación para la Libertad, para la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, por el caso de litigio estratégico de Ginette Bedoya, justamente uno de los casos aquí que ven en pantalla. No puedo
puedo participar de ese por estar acompañando aquí el evento hoy, pero creo que es un espacio muy bonito y muy interesante para entender las estrategias de litigio también cómo van acompañadas de esos ejemplos que hoy estoy compartiendo con ustedes. Nuevas audiencias, esto es un escenario propuesto justamente por uno de los centros y pensamientos como unos think tanks más interesantes en el ejercicio de cómo nuevas audiencias tienen impacto derecho en comunicaciones y en educación. Se llama Just Labs para quienes están interesados y es justamente hicieron una actividad de trabajar con 12 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo y entender que quienes están hablando de derechos humanos están siempre asociados a otros públicos y a otras audiencias. Y esto hoy lo podemos hacer. Tal vez hace 30 años era más difícil de hacer un tracking, como un seguimiento, como un monitoreo a lo que eran las audiencias, pero hoy es un espacio que sí lo permite las tecnologías y es encontrar en los discursos y en lo que estamos hablando de derechos humanos oportunidades y espacios reales de entender quiénes más hablan. No somos los únicos que estamos hablando de derechos humanos los que creemos en derechos humanos. También hay movimientos antiderechos muy fuertes que no casualmente son los más articulados y quienes más entienden de estos temas de estrategia. Entonces, ubicar a campesinos, clase media, deportistas, a la diáspora, a las comunidades, al sector privado, al sector público, a los influenciadores, a los donantes. Digamos, hay que encontrar nuevas audiencias. ¿Y qué están diciendo derechos humanos? Porque lo que estamos conociendo, lo que estamos educando y formando cada día a partir de comunicación, sí involucra nuevas audiencias. Entonces, esa es una pregunta bastante interesante para hacernos, ¿no? ¿Quiénes que están educando y quiénes creemos que están educando a los que educan sobre derechos humanos? Y bueno, Suma, que es una plataforma y una iniciativa de SEGIL muy interesante que también quería como compartirles, que básicamente es una fuente como de open source de acceso abierto y libre para consulta, en donde hay la posibilidad de hacerle seguimiento y monitorear los casos que entran al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y es justamente como proponernos cada vez más diálogos híbridos entre la tecnología y entre lo que son las realidades. Si hoy nos preguntáramos quién fue la persona o el responsable de impulsar la digitalización en las organizaciones, el CEO de la compañía, el IT o la pandemia, yo diría que casi que en un 90% todos diríamos, bueno, la pandemia. Antes de la pandemia no nos imaginábamos las velocidades que hoy tenemos en los ejercicios de intercambio digital y eso hay que aprovecharlo. Tal vez es el mejor momento para hablar de derechos humanos desde un espacio muchísimo más amplio, cóncavo, equilibrista entre lo que es digital, lo que es virtual y lo que antes no podíamos hacer o tal vez se demoraba más tiempo para hacerlo. Entonces, quienes están interesados aquí pueden ingresar a la plataforma de Suma, como digo, es de uso abierto y gratuito y se pueden hacer diálogos entre lo que está pasando con las jurisprudencias constitucionales de América Latina, cómo se están desarrollando las líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana, cómo dialogan las sentencias de la Corte Interamericana y los impactos que significan para todas las cortes nacionales en la región, cómo se pueden hacer circuitos, cómo se pueden hacer como enlaces entre lo que ha significado procesos para la Corte Interamericana y para las justicias nacionales de los países, cómo se están citando y cómo están dialogando esas jurisprudencias. Creo que también es uno de los escenarios más bonitos que hoy nos permiten también la tecnología. Y bueno, finalmente acá hay un poco, ya empiezo a hablar más del trabajo de SEGIL. Esta es la forma en la que nosotros aprendemos y enseñamos. Aprendemos siempre el doble cuando enseñamos y esto es uno de los espacios que nosotros, digamos, nos hemos propuesto también desde los equipos de comunicaciones en los que he estado y ahora con SEGIL. Y es justamente algunas iniciativas que evocan a esa participación con comunidades académicas que son tan necesarias para esos espacios de intercambio. Hay algunas iniciativas acá como esta para proteger a la comunidad indígena guaraní Coihua y los reportes en la implementación de la sentencia de la Corte Interamericana, los amigos presentados para el caso de María Gloria González, una mujer campesina torturada y criminalizada por las fuerzas paragüeñas. Se hace también con la Universidad en Buenos Aires, el desarrollo de proyectos de investigación como el que se hizo con la Fundación Konrad Adenauer y con el Instituto de Derecho Público y Comparado Max Planck, de entender el impacto de las sentencias más allá de su cumplimiento. ¿Dónde está ese componente? El cumplimiento es el componente racional que podemos entender, se está cumpliendo el marco, se está cumpliendo las indicaciones de la Corte, pero ¿qué pasa con el otro componente, el componente emocional? ¿Dónde está abrazada la sentencia? ¿Cuál es ese escenario propio de la reparación integral, que es algo que tenemos característico en el sistema interamericano de derechos humanos? ¿Cómo entenderlo también como un factor trascendental en lo que estamos aplicando, enseñando y estudiando de derechos humanos en la región? Y bueno, otras iniciativas que también sustentan como participación con distintas universidades y diferentes centros académicos en América Latina y Estados Unidos. Aquí... Daniel, perdóname, te quedan 2 minutos. Perfecto. Gracias. Aquí, ¿cómo hemos cambiado realidades desde SEGIL en los últimos 30 años? Bueno, básicamente más de 27,000 beneficiarios han sido representados por SEGIL, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
Tenemos más de 217 casos actualmente circulando en los que se trabaja para entender cómo se puede hacer un ejercicio juicioso y regular, no solo de litigio, sino también entender las estrategias de litigio acompañadas por todos los escenarios, digamos, de comunicacional. Más de 4.400 defensores protegidos con medidas de protección. Desarrollamos casi que en un 99% de las estrategias con actores locales y esto pues, nos muestra la necesidad de alianzas. Estos eran algunos de los elementos que hacemos desde SEGIL, pero creo que los pueden consultar en la página, la búsqueda para reducir la desigualdad, algunos casos emblemáticos que hemos trabajado. La misma forma es importante para nosotros el tema de acceso a la justicia y reparaciones, que yo creo que pues, lo pueden consultar en la página web para que conozcan más de este trabajo. El fortalecimiento de democracia, también como con los diálogos que evocan más todo lo asociado con independencia judicial. Cómo desarrollamos sociedades abiertas, plurales, es uno de los ejercicios también que nos proponemos nosotros desde SEGIL. Cómo fortalecemos el sistema interamericano de derechos humanos, por ejemplo, aquí es algo que hemos compartido con Resla, con Gina, que también muy alegre de verla acá, y es justamente cómo transparentar procesos, cómo entendemos el nombramiento de posibles nuevos comisionados, jueces y juezas a las Cortes Interamericanas y a la Comisión, porque es importante entender esto desde otras narrativas y desde no tienen que llegar los que siempre han llegado, sino por qué no participar en estos procesos desde comunicaciones y cómo hacer que todos nos sintamos representados, son algunos como de estos ejemplos. Les quiero agradecer mucho por el espacio, espero que haya sido un tema que haya sido interesante, rico y que podamos conversar más sobre él. Aquí están datos de contacto por si hay más preguntas, después podemos compartir seguro también la presentación y nada, yo solo quería al final mostrar la posibilidad de dialogar entre esos dos mundos, entre derechos y humanos, desde la curiosidad y desde ejercicios como las artes, la tecnología y los espacios interdisciplinarios para entender nuevas formas de educación y también entender un poco cómo hemos venido siendo educados en derechos humanos en la región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. La verdad que muy interesante tu presentación. Bueno, Cecilia, I'm sorry, I switched between English and Spanish. Cecilia, the floor is yours. Thank you. Thank you, Daniel. Ta inihinani kutauranu Romina, Gabriela. Buenas tardes a todos. Bueno, primero agradezco la invitación a esta conferencia a la profesora Regina Cortina, Gabriela, Romina, al Teachers College y al Instituto de Estudios Latinoamericanos. Voy a compartir mi pantalla y una vez más decirles que es un gusto para mí estar participando de esta conferencia, ya que me parece muy necesaria y pertinente, especialmente cuando es en nuestra región, donde de acuerdo a Frontline Defenders, en 2020 fueron asesinados 331 defensores de derechos humanos y de estos, 264 se presentaron en Abya Yala o en nuestra región. Antes de comenzar a compartirles sobre la iniciativa educativa del FIMI, de la Escuela Global de Liderazgo, me gustaría contarles un poco sobre antecedentes, algunos hitos, algunos datos que nos llevan un tanto a comprender cómo es que llegamos con la creación de este espacio de fortalecimiento de capacidades que tiene el FIMI. Comenzando por contarles que en el periodo de 1970 a 1990 se caracterizó por una mayor actividad política de pueblos indígenas organizados, y en la región de Latinoamérica, de acuerdo a Yvonne Lebot, señala a la Federación Shuar en la Amazonía ecuatoriana como la primera organización indígena moderna, nacida en los 60. Asimismo, es relevante la actividad que surge con el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, en Colombia, algunos años después del Shuar. El CRIC constituyó uno de los movimientos indígenas, uno de los movimientos sociales con base indígena más importantes en nuestra región durante ese periodo, el que referí. Y en nuestros días el CRIC se mantiene vigente y con una notable organización sociopolítica. En la década de los 80, el movimiento indígena internacional comenzó a manifestarse con mayor peso, y desde entonces los movimientos indígenas o el movimiento indígena avanzó en Naciones Unidas. A continuación les comento algunos de estos logros sin ahondar en ellos, y uno de ellos fue la creación de
el Convenio Internacional número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue aprobado en 1989. El otro instrumento internacional de derechos humanos de pueblos indígenas relevante fue la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en 2007. Un hito importante para el movimiento fue la Conferencia Global de Pueblos Indígenas en 2014. Y mientras se iban dando estos momentos y estos logros, el movimiento indígena principalmente demandaba hablar con voz propia. Queríamos ser reconocidos como pueblos, y eso quiere decir que queríamos que se respetara y reconociera nuestro derecho a la libre determinación. Queríamos que la cultura fuera un pilar del desarrollo, y también queríamos que se reconocieran nuestros derechos colectivos, derechos humanos colectivos. Sobre los instrumentos que referí, me gustaría destacar del segundo, la Declaración de Naciones Unidas, que fue discutido por más de 15 años para ser aprobado. Y aunque no es obligatorio, no es vinculante con los estados, es uno de los mayores logros del trabajo, incidencia y participación de pueblos indígenas en el plano global. La declaración, si bien no establece ningún derecho nuevo, porque como refiere Rodolfo Stavenhagen, es muy clara a cómo se deben relacionar estos derechos con las condiciones específicas de los pueblos indígenas, dadas las circunstancias históricas bajo las cuales sus derechos humanos han sido violados e ignorados durante tanto tiempo y en tantos países. Es entonces la declaración un mapa de acción para las políticas públicas, para los programas y acciones de gobierno de la sociedad civil, pero sobre todo de los pueblos. Ahora traeré algunos datos actuales y de acuerdo tomados también del informe 2020 de la Organización Internacional del Trabajo, que se denomina Aplicaciones del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales número 169. Reitero, este es de 2020. En el mundo, 476 millones de personas son indígenas y viven en 90 países. De esta cantidad son aproximadamente 55 millones de indígenas en América Latina. Aproximadamente 28 millones de hombres y 26 millones son mujeres. Y de esta población destaca este informe que son quienes enfrentan las realidades caracterizadas por la marginación y desigualdad mayores. Este informe también alerta sobre la situación de los indígenas en esta región y constituyen casi el 30% de las personas en situación de pobreza extrema. Es una proporción mayor en comparación a otras regiones como Asia o África, la población indígena de estos continentes. Mencionaré ahora algunas problemáticas compartidas y vigentes que enfrentan las comunidades y pueblos indígenas, como son grupos armados en sus territorios, la actividad minera, que en donde afecta más son los territorios indígenas, la deforestación, la falta de servicios públicos, la violencia estructural, por ejemplo, la medioambiental, que ha ido creciendo y empeorando, sobre todo en América Latina, conflictos territoriales, desplazamientos. Y no hay que dejar de mencionar que según la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, desde 2016, América Latina es la región geográfica con más defensores de derechos humanos asesinados. Y en quienes recae estos crímenes es en los defensores de las tierras, de los bienes naturales, del agua, de los derechos de los pueblos indígenas. También el mismo Frontline Defenders reportó que además de los homicidios, ha ido incrementando las violaciones de derechos humanos en ataques físicos, detenciones arbitrarias, acoso, acciones legales en su contra, campañas de difamación, entre otros. Estas desigualdades estructurales, de estas que he referido, hay que desglosar en el cómo se manifiesta en las mujeres indígenas, ya que la discriminación es uno de los factores que explican las mayores tasas de morbilidad y mortalidad
de las mujeres indígenas. Su restricción al acceso a la tierra es menor, y a pesar de sus contribuciones que hacen a la economía en todos sus niveles, enfrentan graves violaciones a sus derechos. Por ejemplo, la trata de personas, el trabajo forzoso. En América Latina son mayores las tasas de desempleo y menores las tasas de participación en el mercado laboral. Estos datos los tomé del informe Realidades de las Mujeres Indígenas, una mirada desde el navegador indígena, así como del estudio global de la situación de las mujeres y las niñas indígenas que elaboró FIMI en 2020. Este último es el que elaboró FIMI. Ahora, son mayores, estos informes reflejan que son mayores los obstáculos para las niñas indígenas en acceder a la educación sociocultural y lingüísticamente pertinente, entre otras desigualdades. Y cabe referir que muchos de los censos de los países de América Latina todavía no desglosan esos datos entre la población no indígena y la población indígena. Ahora, ¿cuál es el rol de las mujeres indígenas ante estas desigualdades sociopolíticas y rezago socioeconómico respecto al conjunto de la sociedad no indígena? Primeramente, partimos del hecho histórico en el que las mujeres indígenas han tenido un rol protagónico en la lucha de sus pueblos, aunque generalmente esto no ha sido visible. También de la premisa que las mujeres indígenas son las transmisoras de la cultura y de la lengua, pero también son quienes han estado en la primera línea de lucha de los pueblos. Son agentes de cambio. Un hecho muy concreto fue la creación del FIMI, mismo que tomó forma en 1994, pero desde hacía 10 años antes, en el 85, durante la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Nairobi, las mujeres indígenas ya comenzaban a discutir sobre tener una organización internacional que les permitiera articularse de forma sistemática. Entonces, antes de llegar a la conferencia, a la cuarta conferencia de las mujeres en Beijing, China, en el 95, previamente hubo otras conferencias a nivel subregional en donde las mujeres indígenas fueron consolidando la idea de establecer el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, el FIMI, que es una red global de mujeres indígenas y líderes que las articula en distintos niveles, a nivel local, nacional, regional, y de diferentes regiones socioculturales, principalmente las que tengo anotado aquí en la diapositiva. Ahora, ¿por qué se dieron estas reuniones para llegar a la cuarta conferencia de mujeres en general? El objetivo fue hacer oír su voz durante estas reuniones. Tenían claro que ellas, nosotras, teníamos particularidades propias a nuestra cultura, propias de una historia caracterizada por un colonialismo. Y en estas conferencias se encontraron muchas aliadas, muchas mujeres feministas aliadas que apoyaron la creación del FIMI. Bien, ahora voy a compartirles sobre esta iniciativa educativa que implementa el FIMI. Primeramente, mencionarles que FIMI cree, en cuestión de fe, creer, en el aprender haciendo, perdón. Así que esta iniciativa es dirigida y liderada hacia mujeres indígenas, y es un proceso que combina la participación, la creación de capacidades, el fortalecimiento organizacional. Como referí, desde 1985, sobre todo más en el 95, que ya se tenía más clara la idea de crear este paraguas que representa el FIMI. Ya se había discutido que era un sueño contar con un espacio de formación propio desde y para las mujeres indígenas. Así que ese sueño se concretó y en su primera edición en 2013. Y hoy podemos decirles felizmente que en unos días vamos a comenzar a implementar la 9ª edición de este programa de formación. ¿Cómo llevamos a cabo esta iniciativa educativa?
Durante un año, las participantes de diferentes regiones socioculturales, de diferentes pueblos, de diferentes edades, experiencias, participan de este programa en 3 etapas. La primera es a través de aprendizajes en línea. Esto lo realizamos desde 2013. En esta plataforma, las participantes se documentan a través de lecturas, módulos temáticos, en donde estudian temáticas como derechos colectivos, mecanismos y procesos globales para incidir como mujeres indígenas organizadas, y también principios, técnicas y lecciones aprendidas de incidencia que han tenido a lo largo de estas últimas décadas como mujeres. Pero también estudian sobre el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, que ahora les comento por qué. Es importante decir que además de estos conocimientos teóricos que durante un periodo de 3-4 meses estudia este grupo de participantes, lideresas indígenas, la escuela también es un espacio en donde aprendemos desde la diversidad de cosmovisiones, de espiritualidades, de experiencias, de lenguas, de qué están haciendo ellas como líderes en su comunidad, en su región, en su región hablando, por ejemplo, América del Sur, en Centroamérica, en Norteamérica, qué están haciendo de manera organizada desde el nivel micro a otros más grandes. Una segunda etapa consiste en 2 semanas en las que las participantes acuden a la ciudad de Nueva York durante una primera semana asisten a seminarios intensivos en Naciones Unidas y en la Universidad de Columbia a través del Instituto para el Estudio de los Derechos Humanos. Posteriormente, en una segunda semana le llamamos una etapa de participación, que es en donde las participantes se integran al periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. El objetivo es que ellas, las participantes de la escuela, incidan de manera efectiva en este espacio, porque previamente ya estudiaron de qué se trata, cómo van a participar, de qué manera tomar la palabra, cómo es formular se me fue la palabra en español, un statement, una declaración de cómo formular las recomendaciones ante este espacio, que es uno de los mecanismos que tiene, uno de los 3 mecanismos que tiene Naciones Unidas de Pueblos Indígenas. Y finalmente, una tercera etapa que consiste en la implementación de algo que denominamos plan de incidencia, que esto fue desarrollado a través del programa desde la etapa en línea. Y pues como saben, por la pandemia, desde la 7ª edición, se ha implementado totalmente en línea. Siempre nos hace falta el encontrarnos de manera física, el saber que no son luchas aisladas. Tengo muy presente unas palabras de una de las participantes de India en la última edición. Dijo algo como, sé que no estoy sola y que hay otras mujeres con problemáticas similares y que están luchando en otras partes del mundo. Ahora, esta es una foto de la última edición que pudimos asistir a la ciudad de Nueva York. Aquí estamos con la maestra Elsa, que es quien acompaña y ha sido aliada en este proceso de hermandad y alianza con la universidad para desarrollar estos 3 días de seminarios. Esta iniciativa educativa, voy a compartirles algunos resultados. Como referí, la comenzamos en 2013, hasta la fecha hemos concluido 8 ediciones, han participado alrededor de 210 mujeres indígenas, activistas y líderes
de 51 países, de 51 países de las diferentes regiones socioculturales y han implementado alrededor de 110 planes de incidencia. A través de la escuela, la red que es el FIMI ha crecido. Se han fortalecido en conocimientos, en liderazgos, todas las participantes que han sido parte de este programa de formación han tenido una participación efectiva en las sesiones del foro permanente. Ahora, Cecilia, quedan 2 minutos. Eso es un poco de lo que les compartí. Gracias. Finalmente, las conclusiones. Hay esta iniciativa educativa de la que le llamamos nosotros la Escuela Global de Liderazgo para Mujeres Indígenas, toma en cuenta, como referí, el aprendizaje desde la diversidad. Ha sido muy importante los logros y los pasos que hemos dado en cuanto a aprendizaje, en cuanto a fortalecimiento de conocimientos, de liderazgos. Esta alianza que el FIMI ha hecho con la Universidad de Columbia, la escuela del FIMI ha sido una forma de colonizar el conocimiento. Es también una forma de resistir desde nuestros propios proyectos, desde los planes que elaboran y diseñan, implementan las participantes. Y bueno, es una forma también de fortalecernos como mujeres indígenas. Es también, considero, una acción específica por la búsqueda de dignidad. Muchas gracias a todas. Aquí unas fotos. Muchas gracias a los asistentes, a la universidad otra vez. Thank you. Thank you, Cecilia. That was wonderful. And our last panelist is Gina. So you have the floor, Gina. Thank you. Mil gracias. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Si pueden, por favor, empezar a compartir la presentación, que yo no tengo acceso en este momento a ella, lo agradecería. Agradezco al Teachers College de la Universidad de Columbia por esta invitación. Me alegra mucho compartir panel con colegas de vieja data como Daniel. SEGIL es una de las organizaciones que más admiro en la región, por lo tanto me hace muy feliz estar acá con él y yo también con Felisa, a quien tuve el placer de conocer hace unos años allí en Colombia, y pues muy contenta de conocer y compartir con Cecilia y con Dani y con todas ustedes, las personas que nos acompañan hoy. Ya entrando en materia, puedes pasar, por favor. Quisiera empezar con con un statement que es importante para mí. Y quisiera decir que los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil han jugado un rol preponderante en la educación de derechos humanos en el continente, tanto desde su acción de promoción y garantía de derechos como desde su acción pedagógica específica. Es decir, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales que trabajan por los derechos humanos sin necesidad de tener acciones concretas, específicas, intencionadas de educación por los derechos humanos, han logrado avanzar muchísimo en la promoción y la educación de los derechos humanos. Y esto es muy importante porque la misma acción genérica de trabajo en torno a los derechos que hacemos las organizaciones de la sociedad civil trae consigo la promoción y la enseñanza sobre los derechos. Así sea asistencia de emergencia, en construcción de diálogo, en comunicación para el desarrollo, y creo que lo que nos comentó Daniel entra mucho en eso, en procesos de defensa legal, en auditoría social o en incidencia política. Es decir, en el gran rango de acciones que hace el movimiento de derechos humanos y sus organizaciones, están per se haciendo educación sobre derechos humanos. Varios ejemplos: no es necesario brindar una clase magistral sobre el derecho a la salud, por ejemplo, a una persona a quien se le está ayudando a reclamar atención prioritaria por medio de, por ejemplo, un derecho de petición o una acción de tutela.
Tampoco a una familia en tránsito migratorio a quien se le está prestando abrigo y alimento mientras se le registra para posibles apoyos gubernamentales a largo plazo. No se requiere tampoco llenar completa una cartilla pedagógica sobre el derecho a la asociación, manifestación pacífica y a la libertad de expresión a un grupo de personas a quien se le convoca, por ejemplo, a una marcha por el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo. Tampoco a una joven mujer quien recibe una campaña en redes sociales sobre el derecho que tiene a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad o su maternidad. Es decir, considero, y esta es una de las cosas más importantes que creo que quisiera transmitir el día de hoy, que la acción de la sociedad civil asociada al movimiento de derechos humanos es profundamente política y esencialmente pedagógica. Y precisamente por eso es que pues tiene mucho sentido que hayan invitado a organizaciones y a movimientos el día de hoy a participar en esta discusión sobre educación para los derechos humanos. Por supuesto, esto no quiere decir que el movimiento de derechos humanos no avance de forma intencionada en la educación en derechos humanos o que la acción consciente de educación en derechos humanos no sea necesaria, todo lo contrario. Y pues precisamente hoy voy a presentar algunos ejemplos sobre la acción intencional en formación de derechos humanos. Y sin embargo, pues sí, antes de empezar, quería dar un poco ese mensaje inicial de llamar a la atención sobre la acción pedagógica per se del movimiento de derechos humanos. Si quieres, puedes pasar, por favor. Gracias. Empiezo hablando de dos conceptos que son difíciles para traducir, entonces espero que los y las traductoras no se pongan furiosas conmigo, pero pues quisiera empezar a hablar un poco de la educación popular y el diálogo de saberes, que yo creo que están en la esencia y en el corazón de la acción pedagógica sobre derechos humanos que hace la sociedad civil. Un poco de historia. En los años 70 en América Latina empezó una búsqueda por la construcción de modelos propios de educación para la región que reconocieran e involucraran los conocimientos ancestrales de los pueblos y nuestras singularidades. Estas búsquedas se convirtieron posteriormente en propuestas teóricas, políticas, pedagógicas y metodológicas que cuestionan y sacuden un poco el movimiento educativo europeo, que finalmente era el que teníamos en esa época y bueno, todavía se mantiene en muchas cosas. Entre estas propuestas nuevas que surgieron dos muy interesantes, por lo menos en el contexto colombiano, pero yo sé que en el contexto latinoamericano en general también están, que son la educación popular y la investigación-acción participativa, que son dos propuestas en las cuales en el proceso educativo per se se constituye en un campo de disputa y en un ejercicio de autoafirmación de los pueblos y de reconocimiento de sus saberes, capaz de dar cuenta de una manera propia de elaborar y vivir la vida y los conocimientos y saberes asociados a esa vivencia. Si quieres puedes pasar, por favor. Estas aproximaciones pedagógicas tienen como un fundamento, tres cosas muy particulares: la lectura crítica de la realidad, la construcción de diálogos liberadores y críticos sobre esa misma realidad, y adicionalmente la intención de transformar esa realidad, ¿no? Estamos hablando de un proceso que trasciende lo individual a lo colectivo, en el cual hay un individuo que se cuestiona sobre la realidad que está viviendo, que logra generar discursos de cuestionamiento sobre ese pensamiento crítico y adicionalmente quiere hacer acciones de cambio de esa realidad, y después pasa a un proceso colectivo de seguir el mismo proceso y construir acciones conjuntas de transformación de la realidad. Puedes darle clic de nuevo, por favor. Como punto base, este es un proceso, el proceso de educación popular es un proceso que aumenta la capacidad de las personas que están involucradas de tener un pensamiento crítico, que ayuda a que se reconozcan los saberes propios como valiosos, esos saberes que muchas veces son negados, y el caso indígena que fue mencionado de una forma
magistral por Cecilia, es un clásico caso de negación del saber de todo un pueblo, de unos pueblos, y entonces la educación popular lo que hace es recoger esos saberes y ponerlos de nuevo sobre la mesa y reconocerlos. Adicionalmente, es un proceso de politización de la acción colectiva e individual en el marco de este análisis crítico de la realidad, y pues hace un proceso de diálogo de saberes para la emancipación y la autonomía. Cuando una persona reconoce su propio saber como valioso y después dialoga con otros que también reconocen su saber valioso, hacen un intercambio de saberes que genera autonomía individual y colectiva y hacen procesos de emancipación en general. En ese sentido, entonces, la pedagogía en todo ese proceso de transformación y educación popular se ha vuelto un asunto político, para construir una vida con sentido propio y colectivo, y esto, pues, por supuesto, genera un ejercicio de diálogo y confrontación de saberes, porque no es solo dialogar con cualquier saber, sino confrontar ese saber y poner en diálogo finalmente significa reconocer también el tejido que se empieza a construir con otros diálogos, y también esto se hace en medio de procesos de negociaciones culturales y otros procesos muy de asimilación cultural que reconoce a sus actores como socialmente desiguales, culturalmente diversos y humanamente diferentes. Y finalmente la educación popular está basada sobre ese reconocimiento y sobre la construcción de esa diversidad. Estas acciones pedagógicas basadas en la educación popular crean autoafirmación de individuos y movimientos y producen conocimientos, saberes, experiencias de vida que se vuelven también acción política. Yo sé que esto suena demasiado teórico, pero voy a dar unos cuantos ejemplos de cómo esto trasciende la teoría que se estableció en los 70s y los 80s, y en este momento, del 2022, sigue siendo la base de muchas de las construcciones de trabajo de formación y educación para los derechos humanos que tiene la sociedad civil en América Latina. Y para eso, pues, les voy a presentar unos cuantos ejemplos. Si quieres, pasa, por favor. El primer ejemplo del que quiero hablar es el Foro Ciudadano de las Américas. El Foro Ciudadano de las Américas es una iniciativa de articulación de organizaciones de la sociedad civil y actores sociales que reúne a aproximadamente 350 organizaciones y activistas en 15 países de la región. Nosotros como RedLab, mi organización, hace parte de la Secretaría Técnica, pero solo somos un actor dentro de este gran entramado de organizaciones y actores sociales. Y lo que hacen estos, entre muchas otras cosas, porque podría hablar horas del foro, pero lo que hace este grupo de actores es que a través del ejercicio de diálogo de saberes, de análisis crítico de la realidad y de construcción de propuestas de transformación, con una mirada interseccional, avanza en el reconocimiento mutuo de los diferentes actores que están involucrados desde una mirada nacional que después se vuelve hemisférica. Esto se realiza mediante diferentes cosas, y tiene lo siento que por alguna razón empezó a haber ruido acá en la sala donde estoy, lo siento si están escuchando algún ruido atrás. Pero lo que decía es que lo que hacen estos actores en estos 15 países es crear escenarios de diálogo permanente, plural y crítico de la realidad, que generan con esas discusiones, generan actividades o agendas de incidencia política. Y esas agendas de incidencia política se convierten en rutas de trabajo de incidencia y de acción política en el escenario nacional y en el escenario hemisférico. Estos ejercicios de diálogo han logrado configurar objetivos comunes para construir, deconstruir, generar consensos y proponer acciones concretas de transformación e incidencia, que adicionalmente se vuelven acciones que trascienden los escenarios nacionales a escenarios hemisféricos de articulación, por ejemplo, en el marco de la OEA o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y que en algunos casos también llega al Sistema Global de Derechos Humanos. Y esto también se hace mediante procesos de reflexión. Sí, puedes pasar si quieres, gracias. Mediante procesos constantes de reflexión y diálogo constante por parte de individuos y organizaciones que reconocen las cualidades de los saberes propios y ajenos.
Y ese intercambio de saberes, y de hecho lo que están viendo en este momento en la pantalla, es una sistematización gráfica del último intercambio de experiencias que hicimos del foro. Este intercambio de saberes se ha convertido en procesos concretos que han ayudado inclusive a fortalecer las organizaciones, otras organizaciones sociales, otros activismos y empezar a crear una cadena de aprendizaje colectivo de la incidencia y de la acción para la defensa y la promoción de los derechos humanos, de la gobernanza, de la democracia y de todas esas otras agendas temáticas que tiene la ciudadanía en el continente. Y en los últimos 5 años el proceso también ha logrado brindar la oportunidad a las personas que participan para generar una mejor y más compleja comprensión de la realidad en América Latina desde las voces de sus propios actores y también una mejor relación entre los diferentes actores que están involucrados y de las situaciones de actores o poblaciones específicas como los grupos afrodescendientes, las poblaciones, los pueblos indígenas, las poblaciones LGBT, los grupos religiosos, es decir, que hay una complejidad inmensa que en el diálogo logra que los otros actores puedan entender la diversa complejidad de lo que es la situación social y política del continente. Y esto permite que las diferentes organizaciones tengan mejores herramientas para dialogar, para negociar, para incidir y para avanzar en sus propias agendas más individuales. El proceso pues ha fortalecido al colectivo como un todo y a los grupos subregionales y los diferentes espacios de interacción como un conjunto de actores que se ven también individualmente fortalecidos. Si quieres puedes pasar, por favor. Únicamente en el 2021 se tuvieron 65 reuniones con más de 800 participantes que representan más o menos las 350 organizaciones que les mencioné. Han sido años difíciles porque desde sociedad civil, que estamos tan acostumbrados a mirarnos a los ojos, casi que a tocarnos, la virtualidad nos ha puesto unos retos bien importantes y sin embargo, pues ahí se ha seguido con el ejercicio que lleva, como mencioné, ya 5 años. Ese es ya uno de los ejemplos. Si quieres puedes pasar, por favor. El siguiente ejemplo que quería traerles un poco ya centrado en acciones más de grupos poblacionales específicos y más centrado en un ejercicio intencionado de formación para los derechos humanos. Está este curso de mecanismos de participación e incidencia para las y los afrodescendientes en la OEA. Este fue un proceso que lideró una organización que se llama ODECO, la Organización de Desarrollo Comunitario en Honduras, y otra organización peruana que se llama Ashanti, y que lo que quería era generar un espacio de intercambio y de participación y de aprendizaje de diferentes actores y líderes afrodescendientes del continente para poder resolver como algunos problemas que ellos y ellas identificaban como necesarios atender. El primero era la falta de información en los territorios afrodescendientes sobre los mecanismos de participación en la OEA y mecanismos de protección y promoción de protección de derechos humanos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El segundo problema que querían era atender la débil articulación de las organizaciones afrodescendientes en la región. Si uno mira el trabajo de las organizaciones y pueblos y los liderazgos indígenas son mucho más cohesionados en el Abya Yala de lo que son los afrodescendientes y ellos y ellas lo saben, entonces querían un poco empezar a atender algunos puentes de articulación y vieron en esta como una buena forma de hacerlo. Y también, pues precisamente por esos dos problemas anteriores, pues veían un fuerte obstáculo para el proceso de incidencia colectiva de la sociedad que representa a los grupos afrodescendientes en los diferentes espacios de incidencia regional. Inicialmente se habían planteado un objetivo de entrenar a 30 líderes de diferentes comunidades, crear una comunidad de práctica y de intercambio de conocimientos sobre la OEA en general y particularmente sobre la Asamblea General de la OEA del año pasado y crear también pues una coalición de trabajo sobre temas afrodescendientes. Sigue, por favor.
Este proceso fue súper interesante porque en realidad todo el proceso del currículo que tenía, que era pues en realidad un ejercicio corto, pero todo el currículo fue creado, pensado desde el conocimiento ancestral de los mismos actores, de las dificultades y el análisis crítico que ellos y ellas han encontrado en la defensa de sus derechos. Y todos los módulos tenían al menos un líder afro. El contenido fue desarrollado en experiencias del pasado y el análisis crítico de algunos, inclusive académicos y académicas afrodescendientes y líderes políticos afro que fueron incluidos dentro de todo este proceso del currículo desarrollado. A mí me puedo contar una pequeña anécdota, y es que en la primera sesión, en ese módulo 1, se dio una discusión muy interesante sobre cómo el continente llama a los pueblos afrodescendientes. Entonces, así ellos y ellas mismos decían, porque elaboran también mucho sobre el conocimiento adquirido por el mundo indígena, decían que a los indígenas les llaman pueblos indígenas, pero que a los afrodescendientes no. Y hubo una discusión y un intercambio riquísimo de qué significaba que se les hablaran de organizaciones afro o de personas afro y que no se les reconociera su esencia como pueblos afro. Y no más eso, me dio a mí una esencia de cómo ese conocimiento va creándose y va permeando la misma acción política de estos grupos, y ha sido maravilloso. Nos llevamos una gran sorpresa, y digo nos porque pues nosotros como organización estábamos un poco apoyando la actividad, sobre todo desde la logística, en que 178 personas se registraron y teníamos 30 cupos. Al final pues se admitieron 100 personas, más de 80 personas atendieron cada uno de los módulos, lo cual ha sido un récord histórico en los ejercicios que hemos hecho de formación y de trabajo con otros actores. Y pues por supuesto esto habla muchísimo de la necesidad de este tipo de actividades para algunas poblaciones en específicas. Y como ya lo mencioné, pues todo el ejercicio estuvo también basado en el diálogo interseccional con aprendizajes de movimientos indígenas y de personas LGBTI y sus acciones de incidencia. ¿Pasa, por favor? Sí, Gina, quedan 2 minutos. Sí, perfecto. Ahí pues solo un ejemplo de una de las actividades, que si no estoy mal, hay como 70 personas conectadas y uno de los certificados. Sigue, por favor. No quiero entrar, por eso digo ahí que traigo 2 pequeñas experiencias del mundo indígena, sobre todo porque pues ya Cecilia creo que nos ha hablado mucho en su presentación maravillosa sobre el liderazgo indígena, pero quiero mencionar 2 que son como interesantes a mi modo de ver también para lo que venimos hablando. Una es que hace poco hicimos un ejercicio que es un poco inédito, de hacer una consulta sobre las espiritualidades indígenas. Yo creo que la riqueza del mundo espiritual indígena es algo del cual nosotros y nosotras tendríamos que aprender. Y construimos un espacio en el cual miembros de 11 nacionalidades indígenas hicieron un compartir de práctica y de discurso sobre la espiritualidad indígena, construyendo también un espacio de intercambio de saberes y de aprendizaje sobre cómo reconocer cuando esa espiritualidad indígena no está siendo reconocida, o esa libertad de expresar y de avanzar en sus procesos de práctica espiritual son negados o violentados por muy diversas prácticas de muy diversos actores. Lo traigo a colación porque nunca antes en mi vida había sentido tan claro en un ejercicio práctico cómo el intercambio de saberes realmente genera un proceso de práctica y acción colectiva para la defensa de los derechos, y por eso lo pongo ahí sobre la mesa. Y quiero cerrar con un ejercicio con una mención muy chiquita a las experiencias de universidades indígenas en el continente. Solo voy a mencionar una, que es la Universidad Autónoma Indígena y Cultural del Cauca, que está pues liderada por la organización del Consejo Regional Indígena, que fue mencionada por Cecilia antes. Y la quiero traer a colación no solo porque es un ejercicio hermoso de cómo se ha venido haciendo esto que nos mencionaba
Cecilia, de la resistencia y la búsqueda de dignidad a través de la colonización del conocimiento, sino que adicionalmente ha logrado trascender los ejercicios de evolución de la educación popular, un poco como con las uñas y escenarios pues como muy pequeños, a agrandarlos a acciones institucionales que se empiezan a establecer como procesos concretos de construcción de escenarios de aprendizajes y intercambio de saberes desde las diferentes experiencias, en este caso la indígena. Yo les invito a buscar la información, ahorita les escribo un poco cómo se llama para que la busquen en el link, pero creo que puede ser muy interesante estudiarlo para el futuro. Lo dejo ahí, creo que son experiencias que nos muestran cómo desde la acción de la sociedad civil, intencionadamente o no, se hacen procesos de pedagogía que son relevantes para estudiar en cómo podemos avanzar en esa un poco descolonización del saber y de la educación en derechos humanos. Gracias. Thank you, Gina. Another wonderful presentation. And so last but not least, we have Felisa providing some comments as a discussant. Great, thank you. And thank you so much, everyone, for your inspiring presentations and for the organizers for inviting me to join you. Thank you. I'm speaking in English. I'm sorry, I'm not speaking in Spanish. What I thought I would do is just make a brief observation about each of your presentations, one by one, and offer just a question for each of you. So really, this is a way for me to sort of grease the wheels for more conversation with the others that joined us today in this event. And thank you again for these very thoughtful presentations. So I think I'll just begin with Danielle, since you were the first speaker, if that's okay. I appreciated so much about your presentation. I felt like in terms of education, you, for me, emphasized how important it was to remember about sort of the non-formal education, if you will, as a very important approach to, especially for advocacy. And in your presentation, especially, I enjoyed your recognizing the value of open space and dialogue, and you know, a space where people can really genuinely speak to one another. And human rights education, it has potentially this component, but so many of us think of education and schooling when in fact it's in this non-formal way that you so well explained in your presentation. So I wondered, since you are working in an organization that has a very unique profile, that I don't know so many organizations in civil society that have such a strong non-formal education arm, but also a very strong human rights arm in terms of research and bringing cases to court as you do. And because of that, I wonder if there's a kind of potential sort of reciprocity there in terms of your work on the ground in popular education and human rights, informing your work as advocates for human rights. So I wondered if you could speak to that, just 2 minutes, because I'm sorry that it is so short, but I'd like to ask everyone a question. But could you speak to that? What do you as an organization gain, or if you do, from the popular education you're doing in terms of your development of strategy and being true to mission? Well, thank you very much for that question. I agree, 2 minutes are not enough. I will do my best. Well, I think that actually when we are talking about human rights and when we are talking about education, I will say that those concepts have been changing a lot during the last couple of years. So this is why from Sahil Center for Justice and International Law, we have been trying to understand how we can combine both non-formal education and formal education, like popular education, with academy, universities, different colleges. But actually one of the most interesting things that we have found is that when we are just trying to approach specific topics, like for example, freedom of expression, and when we are talking about social harassments, when we are talking about human trafficking, what we find is that basically we are just been working with different organizations and people who understand that from different perspectives.
And to be honest, when we are just trying to propose a specific way to understand the same topic, we are just trying to consider at least 3 points. Consider the first one as basically just trying to promote different alliances between both private and public sector, popular and unpopular education. And at the same time, we have been noting that it is important promoting different ages to discover new levels for that debate. Because when we are just working with the students, which has, I mean, there is a specific target for those universities. So basically, as Cecilia mentioned in her presentation, was basically we're just trying to be open with different people from both sectors, for popular and unpopular. And at the end, I will say that it's a huge opportunity to discover, not only as an opportunity to understand from them and to learn from them, but also it's a huge opportunity to promote different dialogues from different perspectives, which is at the end the most important thing when you are working on human rights advocacy. Wonderful, what a great answer. Thank you, Danielle, for even speaking more holistically about the work your organization does. Fantastic work, thank you. Thank you very much. Cecilia, I was so interested and excited and moved by the work that you're doing with the Global Leadership School. And I wanted to acknowledge what you already said and appreciate that not only is your work with in the school supporting the leadership of Indigenous women, but how much Indigenous women on the continent are taking leadership in the human rights movement for women, for climate justice. It's an extremely important group that you're part of and supporting, and thank you for that. The question that I have for you is a kind of a technical question in a way, but I'm sure you can handle it. I'm a bit of a pedagogue when it comes to human rights education, and that you can see that as a strength or as a curse. But one of the things about human rights education is the ways that we've tried to organize it so that it's able to be localized, especially when it comes to advocacy and activism, how to facilitate learning moments, learning environments, so that individuals can take the human rights framework and use it for their own purposes, right, for activism. And since you're working with so many different Indigenous women on the continent, an impressive number of countries involved, I think at some point over 50 you mentioned, participating in your leadership school, I wondered if you could give us a little hint about how you design your leadership school so as to accommodate the very specific, even though there's shared challenges, of course, across the Indigenous women, how do you design your program so that it can allow for the specificity of strategies from country to country, community to community? Thank you. Bien, muchas gracias por las preguntas. En respuesta a la primera, de cómo utilizar estos instrumentos, partimos nuevamente de que quienes participan en este programa son activistas, hacen trabajo, lideran proyectos diferentes, organizaciones en sus comunidades, en diferentes espacios, y entonces apropiándose de estos instrumentos, es una herramienta para que ellas deberían de ir citando, las lideresas tienen que ir, ese es nuestro mapa de acción hacia dónde debemos ir, hacia dónde dirigir y citar para implementar sus proyectos, sus sueños, como decimos a veces. Espero ya respondido. Así que a la segunda, de cómo elaboramos esta currícula y este enfoque que tiene la escuela, partiendo de la idea que es de mujeres indígenas para las mujeres indígenas. Consideramos muy valioso que los conocimientos y las experiencias de muchas lideresas, no nada más de América Latina, sino de otras regiones, es esa experiencia y esos conocimientos que han ido ellas adquiriendo a través de los años,
no nada más en cuanto a edad, sino también de los jóvenes líderes, de las jóvenes líderes. Entonces, partimos de ese conocimiento que tienen las lideresas para que ellas mismas sean las maestras, las panelistas, quienes expliquen diferentes temas. En el presente hay diferentes lideresas indígenas que están trabajando en distintas instituciones, son profesionistas, instituciones no solamente a nivel local, sino a nivel de magistradas, autoridades en distintos niveles en sus países o en distintos espacios a nivel internacional, específicamente, por ejemplo, el Foro Permanente. Entonces, desde ahí, ellas son quienes son las maestras en esta escuela. También nos valemos de otros especialistas, por supuesto, y quienes elaboraron esa currícula, como referí, vamos a comenzar la 9ª edición. Hemos actualizado esa currícula la que tenemos vigente fue actualizada hace 3 años y esta currícula fue elaborada por varias personas. Quien elaboró la estructura de qué deberíamos estar aprendiendo, qué conocimientos deberíamos fortalecer, voy a mencionar su nombre, la doctora Mirna Cunningham, quien tiene una muy amplia experiencia como asesora incluso de pueblos indígenas en Naciones Unidas, una vasta trayectoria para diseñar esa estructura. Entonces, los contenidos también fueron elaborados a partir de otras lideresas, no nada más de la región, sino fueron elaborados por lideresas de Filipinas, de pueblos de África también, y tratamos de hacer esta inclusión de conocimientos y experiencias de diferentes regiones, no nada más tener el enfoque de Latinoamérica. Es así como intentamos hacer esa currícula vigente. Espero haber respondido. Thank you, Cecilia. It was very, very nice to hear more details about your work, especially the ways in which you are harvesting the experiences from women in other regions and also giving back in that way. Danny, I want to give a chance for the audience to ask a question, but if you allow me to, at least I'd like to make an observation about Gina's presentation. I don't want to take up all the time there is for discussion. Gina, nice to see you again, by the way. So I'm going to just make some observations about Gina's presentation and then leave it for someone else in the audience to ask the final questions. So what I appreciated so much about your presentation and loved the ways in which you had this beautiful balance between theory and practice, you know, the theory of human rights education, which has certainly evolved over the years, and the ways in which it has been operationalized, if you will, in the various programs that you shared with us. Very, very powerful programs, so exciting, the work that you're doing. One of the observations I had was that the ways in which you present human rights education and its popular roots, is very much, I think, getting to or returning us to the roots of human rights education. One of the critiques that we're finding, in recent years was that it's lost its radical roots, right? That human rights and human rights education is about challenging power. It's not about fitting cozily into schooling systems, though there's a role for it in the schools, but that really is about moving us into action and towards a frame that's, human rights aligned in its values. So I appreciate that about your presentation. I think that it reminded me, at least, of this radical imperative. The second thing was that I think you spoke to the ways in which human rights and the ways you organize human rights education can actually influence activism. I liked that so much. I mean, that's how I took it anyway. You didn't use Freire explicitly, but I felt that he was there in spirit in all that you presented. And I really liked how you broke out what is a simple critical pedagogy into this triangle of different considerations, influences, really
very, very nice. I'd love to see that again and sort of spend time studying it, if you will. So my final observation is, again, a question about wondering how this kind of emancipatory approach to human rights education, which clearly your work is embodying, how it, what role it might play outside also of Latin America. So it's not a question for you, but an observation that what you've identified in terms of HRE and its potentiality and how you're playing, using it, has also potential to have influence outside, again, of Latin America, and the struggle outside of the continent also to have human rights education be emancipatory and liberating, and if necessary, radical and unsettling. And I guess I just want to observe that I think that so much in the past, there's been so much influence on the human rights education movement internationally from Latin America, from its populist roots, originally in the dictatorship period, that I think, continue as an international community to benefit. And I hope that your own work, Gina, will, get attention outside of the continent. I don't know if I should just comment something or respond. Well, just on the last one, even just a small comment on the critics of human rights education. I do believe that that if we don't connect human rights education, the practice to the theory to practice, then it loses actually a lot of its essence, the hearts and its roots. So that is why we try to push forward always to have some practical action. And then that is something that is needed to also add to the human rights education in the school and in the formal education. And in relation to the last one, I really don't know how is the impact of what we do in terms of reminding also the emancipatory role of the human rights. I do believe that in many other contexts, we have specific cases of human rights education that go beyond the theory and go to practice, but I really don't have a clue of how much that is impacted by what Latin America had created and had developed. But then that is something interesting to look to. And then the triangle is not mine, but I'm going to send you the document it was based on, because it's a very interesting one. Thank you, Felisa. Thank you, Gina. Thank you, Felisa. Me dicen que hay una pregunta, Romina. ¿Cuál es la pregunta? Sí, we have Gina. one question. Gabriela. Sí, tenemos una pregunta y es sobre el debate que hay entre los mismos pueblos indígenas. El debate es quiénes son verdaderamente indígenas. Y esto lo señalan porque aquí en Estados Unidos se enfatiza la necesidad de distinguir a un miembro de un federally recognized tribu. Y la consulta es si es que ese debate existe en el sur también. Si es que hay diálogos entre indígenas y afroindígenas o entre otros tipos de comunidades. Si es que hay algún tipo de dificultades para identificarse entre ellos. Respondo. El debate no está entre nosotros. Más bien el debate está en los gobiernos, sobre todo cuando se van a llevar a cabo los censos de población. ¿Cómo contabilizan? Ellos discuten cómo contabilizar a los indígenas. Y por supuesto, ahí es donde en los últimos años, en cómo definir esos censos, en cómo ingresar preguntas, qué es lo que nos van a preguntar, mucho ha incidido las organizaciones o los dirigentes indígenas. Entonces, no está tanto en nosotros, sino en los gobiernos, como decía, discuten entre
si preguntarnos o definir si somos indígenas, aquellos que hablamos una lengua indígena o no. Hay muchos que ya no lo hablan, entonces tal vez ellos ya no son. El debate no está entre nosotros, está en los gobiernos. Okay, I want to thank everyone for your participation. Thank you, the three panelists. Thank you, our discussant. This was a wonderful panel. We're running out of time, so I'm sure that the panelists would be more than happy to answer your questions if you email them. This was a wonderful event, so thank you, everyone. Thank you, ILAS, for organizing, and have a wonderful day. Once again, thank you so much. Thank you. Bye.